¿Mm? Ya. Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Recordarles también que puedan apagar sus celulares o tenerlos en modo silencioso para evitar cualquier tipo de distracción a lo que nos compete el día de hoy, que es entregar culto al Señor. Entonces Vladimir ya hizo la presentación de esta serie, que se llama Verdades Incómodas, Pecado y Perdón, y el día de hoy, el primer sermón de esta serie se titula Pecado. ¿Qué es? Yo les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 51, versículos 1 al 13. Salmo 51, versículos 1 al 13. En nuestra Biblia, tanto capítulos y versículos fueron agregados de manera posterior para aprender, digamos, o buscar memorizar dónde estaban los textos y así encontrarlos de manera mucho más fácil. Luego, mucho más adelante, algunas ediciones de la Biblia agregaron títulos o subtítulos a los textos. En este caso, si ustedes se fijan en el Salmo, antes del versículo 1, hay una descripción. Esa descripción estaba en el texto original. Por lo tanto, nosotros que creemos en la inspiración del texto bíblico, entendemos que también esa descripción es palabra de Dios, ¿ya? Por eso en este caso, cuando leamos el texto, yo voy a empezar la lectura con esa descripción que aparece ahí. Salmo 51, versículos 1 al 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, Señor. Tú conoces nuestra vida, incluso hasta lo más profundo de nuestro ser. Y sabes, Señor, que hemos pecado contra ti y solo contra ti. Y que nuestros pecados han hecho apartar nuestra mirada de ti, de nuestro prójimo, de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que al ser exhortados por tu palabra, tu Santo Espíritu nos vuelva a hacer que miremos a ti y podamos no solo arrepentirnos de todo corazón, sino que con la ayuda de tu Espíritu Santo producir frutos dignos de arrepentimiento. Oramos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El pecado es una verdad incómoda. Hablar del pecado hoy día no solo es difícil, sino que incluso resulta bastante desagradable. Porque a nadie le gusta verse como malo, como malvado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros somos malos por naturaleza y que debido a ello, Cristo
tuvo que morir por nuestros pecados, por nuestros delitos y pecados. Súmese a esto la tendencia de un humanismo secular, un humanismo que no cree en el Señor, que tiende a ver al hombre como alguien que es bueno, que entonces ese hombre que es bueno, ese ser humano que es bueno, tiene que mirar así con una elevada autoestima, sumado también a que la culpa nunca la tiene el ser humano, sino que siempre la tiene las estructuras sociales, los ambientes nocivos. Entonces nunca la gente asume una culpa de carácter personal. Súmese a eso este psicólogo famoso de principios del siglo XX llamado Sigmund Freud, que planteaba que la culpa era un sentimiento irracional que un ser humano nunca debiera tener. Si bien es cierto, muy pocas personas en el mundo han leído a Freud, muy probablemente esta idea de la culpa como un sentido irracional está muy presente en nuestras sociedades. Otro factor que hay que también tener en cuenta es que frases como nadie es perfecto, todos cometemos errores, errar es humano, que de hecho hasta lo decimos en latín, errarum humanum est. Todas esas frases lo que hacen simplemente es normalizar el pecado, colocándolo como si fuese una mera imperfección, mientras que la Escritura nos señala con toda claridad que el pecado es una transgresión a la ley del Señor. Algunos consideran también que hablar del pecado es como si fuese pensar en algo que está pasado de moda, como diría la canción de Los Prisioneros acerca de la virginidad, como si el pecado, en este caso estoy parafraseando, fuese una cosa medieval. Pero ahí está la cruz de Cristo, señalándonos la existencia del pecado y que su remoción solo es posible por el poder de su sangre. Queridos hermanos, nuestra comprensión acerca del pecado influye en cómo nosotros miramos a Dios, como un Dios que es santo, como un Dios que es creador de todo el género humano. También nos permite entender al ser humano cabalmente, en su existencia, como diría un teólogo español, en su grandeza y también en su miseria. Nos permite entender el pecado de manera bíblica, el sacrificio de Cristo, la salvación, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, la iglesia, la necesidad de un gobierno eclesiástico sustentado en la palabra del Señor, y también, por supuesto, la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva en el cual el pecado va a estar ausente. Por eso es sumamente importante que volvamos nuestra mirada hacia lo que la Biblia dice acerca del pecado. Debemos hablar del pecado. Y lo que va a hacer esta serie de mensajes es mostrarnos, primero que todo, el verdadero significado del pecado. Luego nos va a mostrar su origen en la historia, con el hecho de la caída. Pero también nos va a mostrar dónde se origina el pecado en nosotros, en nuestras vidas, como personas. Luego también nos confrontará acerca del arrepentimiento, de la autocomplacencia que nosotros tenemos, para mostrarnos también cuál es el remedio acerca del pecado, que sin lugar a dudas es la cruz de Cristo y no nuestros méritos ni fortalezas. Y nos va a enseñar que debemos pedir perdón y que también debemos perdonar a otros y ayudar en sus restauraciones, también con un proceso de disciplina, como la Biblia nos enseña, en esta caminata de la fe que invita a restaurar tanto al que cae como a aquel que dañó, y simplemente también actuar con gracia. Entonces la primera invitación que esta serie nos hace es encontrarnos con el significado del pecado, y para ello hemos leído este salmo, el Salmo 51, un salmo penitencial, un salmo donde se nos muestra el arrepentimiento de David con una pluma verdaderamente maravillosa. Esta oración de arrepentimiento, bellísima, surge en un contexto bastante desagradable. Por eso me interesó también leer la primera descripción que aparece en el salmo. Hay un profeta llamado Natán que le entrega un mensaje a David que le confronta. Y cuando Natán hace esto, lo hace con mucha valentía, porque era un súbdito frente a un rey. O sea, él se estaba poniendo inmediatamente contra la autoridad máxima de un pueblo.
Pero Natán no tuvo miedo y confrontó el pecado. ¿Usted se recuerda cuál fue el pecado de David? Grosso modo, los reyes de la antigüedad eran militares y tenían la obligación de salir a la guerra en ciertos momentos para cuidar sus territorios y para detener el avance de enemigos. Y David no era la excepción. El texto bíblico en 2 Samuel capítulo 11 señala con toda claridad que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio. Y ahí está la primera cosa. Nuestros padres, madres nos enseñaron con mucha claridad que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y David se quedó de ocioso. Y hubo un momento en que en la soledad de su palacio, aburrido por lo que estaba ocurriendo, y sin televisión, sin internet, sin redes sociales, lo que él hizo fue comenzar a caminar por su palacio, a mirar los distintos lugares. Y por una ventana de su palacio se encuentra con una mujer, probablemente muy bella, llamada Betsabé, que se estaba bañando. Betsabé no estaba cometiendo ningún pecado al estarse bañando, probablemente desnuda como todas las personas se bañan. Y David accidentalmente se encuentra con Betsabé bañándose, pero él se quedó allí y comenzó a maquinar un pecado. Y buscó llamar a esta mujer. Regularmente el texto bíblico habla del pecado de David y en este caso lo hace como un adulterio. Porque efectivamente David mancha el diseño original del matrimonio con esto. Pero esto nos puede llevar a la percepción de pensar que Betsabé también es tan pecadora como David. Y el texto bíblico, tanto este salmo como el texto bíblico de 2 Samuel, no aluden eso. ¿Qué oportunidad tenía Betsabé para negarse a tener una relación con un rey de la época? Ella no tenía ninguna posibilidad de decir que no. Probablemente la fueron a buscar y David consumó el acto sexual cuantas veces quiso con ella. Tanto es así que cuando David se entera que esta mujer está embarazada, él luego empieza a buscar tapar lo que él había hecho. ¿Y qué es lo que hace? Llama a un hombre llamado Urías, que era eteo, vale decir, de un pueblo extranjero, pero que había asumido la fe en el Dios verdadero y que por eso estaba peleando por Israel como un nacionalizado en el campo de batalla, haciendo lo que David no estaba hecho y lo llama a su palacio. David intenta emborracharlo, cosa que ocurre, y lo invita a ir a la casa para que tenga relaciones con Betsabé. Y lo incita a que se vaya a gozar con su esposa. Y este hombre dice algo así como lo siguiente: el pueblo de Israel, mis compañeros de armas, en este momento están teniendo las estrellas del cielo como techo. ¿Cómo yo me voy a ir a gozar con mi esposa? Y él se queda durmiendo en el palacio. Y David se enoja tanto que comienza a redactar una carta al general de su ejército, Joab, donde le pide que este hombre fuese puesto en la primera línea de batalla y cuando la guerra estuviese acechando con toda su fuerza, todas las huestes de Israel retrocedieran y lo dejaran solo para que fuera muerto allí. David, hasta este momento, había pecado con abuso de poder, había pecado sexualmente, pero aquí se había transformado también en el autor intelectual de un asesinato. Eso ocurre. No sé si usted sabe quién llevó la carta con esta sentencia de muerte. El mismo Urías. Cosa que muestra que muy probablemente él no haya abierto esa carta, porque si no, no hubiera llegado a su propio destino. Urías muere y David toma a Betsabé como una de sus mujeres. El pecado había quedado oculto, aparentemente. Y es allí cuando Natán entra en escena en el palacio real y le cuenta a David una historia que señalaba que había un hombre muy rico, que tenía mucho ganado y que tenía como vecino un hombre muy humilde, muy pobre, que lo único que él tenía como bien, como propiedad, era una ovejita que él había cuidado, que había querido tanto que le daba a comer de su propio plato,
que le daba beber de su propio vaso, que hacía que esta ovejita se acostara en su regazo. Yo sé que algunos ya se están haciendo imágenes, ¿cierto? Con un perrito, con un gatito, con otro animalito, ¿cierto? Es muy fácil el texto bíblico para asemejar el cariño que este hombre tenía por esta ovejita. Pero pasó que un día este hombre rico, vecino de este hombre pobre, recibe a gente para celebrar con él una fiesta. Y el hombre rico lo que hace es tomar la única ovejita de este hombre pobre, sacrificarla y darle de comer a sus visitas. Entonces Natán, en el momento clímax de esta historia, le dice: ¿qué es lo que merece este hombre? Y David, muy enojado por esta injusticia, por este pecado, probablemente se levanta de su trono enojado, golpea lo que esté en su alcance y dice: ese hombre merece la muerte. Yo no quisiera estar en los zapatos de David cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y no quisiera haber estado en los zapatos de David cuando Natán le dijo que así como él había obrado en la oscuridad, todo lo que él había hecho en lo oculto un día iba a salir a la luz, y que nunca la espada sería quitada de su familia. Cosa que ocurrió literalmente con sus hijos, que murieron en forma muy desagradable. Esa es la historia que da contexto a este salmo. De esto es lo que se arrepiente David acá. No solo de un pecado sexual, sino que de abuso de poder y de haber matado a un hombre inocente. Eso lleva a David, un hombre según el corazón de Dios, porque así lo presenta la misma escritura, y parece disolvernos esta imagen de la historia que les he contado. Pero lo que nos muestra también esta historia es la profundidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, y que solo por la acción de Dios un hombre, un ser humano, un hombre, una mujer se puede presentar ante el Señor con un corazón contrito, humillado, con un corazón partido, con un espíritu quebrantado delante del Señor. Y hemos tomado entonces este salmo de David porque nos entrega una contundente definición de lo que es el pecado. Y como buen presbiteriano, vamos a hablar hoy día de 3 elementos constituyentes del pecado. Primero que todo, hablaremos del pecado y la violación de la ley. Es muy interesante cómo David ocupa aquí en este salmo 3 conceptos para referir al pecado. El primero de ellos está en el versículo 2, que habla de maldad o iniquidad, como también aparece en otras traducciones. Este concepto en su idioma original está apuntando a la idea de torcer fuera de forma. Se trata entonces de un corazón que no está centrado en Dios, que no está pensando en su gloria, que no está pensando en gozar del Señor para siempre, sino que está llenado ese corazón de creencias que él mismo se ha forjado de Dios, de sí mismo, del mundo, y que por eso su destino está caracterizado por la distorsión, por el desorden, por la esclavitud, por los malos deseos. Un autor llamado Ed Welch señala que el pecado es demencia o locura, es irracional, alucinante o irrazonable. No tiene ningún sentido a la luz del amor de Dios hacia nosotros. El pecado siempre distorsiona la realidad. Hace parecer bello lo que es feo. Hace parecer como bueno aquello que es malo. Hace aparecer algo que es y nos lleva hacia la muerte como algo que es bueno, agradable y codiciable, como se verá la próxima semana. Luego también, en el mismo versículo 2, se habla de pecado como concepto. Y esa palabra, en su idioma original, tanto en el hebreo como en el griego, da cuenta de fallar en el blanco. Una imagen simple, un dardo que apunta hacia un lugar, uno lo tira buscando apuntar en un determinado espacio y ese dardo cae fuera de ese lugar, cae en otro espacio. Pecado es errar en el blanco, es fallar en el blanco, es fallar en vivir como Dios desea,
en su shalom, en esta idea de paz, armonía, bienestar, abundancia, amor hacia el prójimo y hacia el mundo. Por eso Calvino decía que el pecado es mostrar a un ser humano que ha sido creado para vivir en rectitud, pero que por su locura cae en hechos vanos, produciendo obras de la carne. Un teólogo que ha trabajado este tema del pecado con mucha firmeza, que se llama Cornelius Plantinga, señala que Dios odia el pecado, no solo porque viola su ley, sino lo cual es más fundamental, porque viola el shalom, porque quebranta la paz, porque interfiere en la forma en que se supone son las cosas. En síntesis, el pecado es una ruptura culpable del shalom. Este shalom, insisto, que es paz, armonía, bienestar. El pecado, queridos hermanos, no estuvo en la naturaleza original del ser humano. Y por eso el pecado produce esta irrupción desagradable y destructiva, porque viene a perturbar algo que es bueno y armonioso. Nos hace olvidar que el creador de todas las cosas es Dios y no nosotros mismos, con nuestros malos diseños de la vida. Y ojo acá con esto, las omisiones también son pecado. Dejar de amar a nuestro prójimo, no contentarnos con lo que Dios nos da, son obras tan malas como las prohibiciones de mentir, robar o adulterar. Y cuando hablamos de estos pecados tenemos que no olvidar que la consecuencia que trae el pecado siempre es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra recompensa humana, nuestra recompensa por vivir para nuestra propia gloria, cuando podríamos vivir para la gloria de Dios, es la destrucción, es la muerte. Queridos, siempre nos quedamos cortos frente a Dios cuando dejamos de lado su buena voluntad para nuestras vidas. Y otro elemento que es sumamente clave para entender el pecado y que el texto bíblico también lo apunta, y eso aparece en el versículo 1, es el concepto de transgresión. David dice, borra mis transgresiones. ¿Y qué es una transgresión? Es rebelarse contra alguien a quien se le debe obediencia. Me gusta mucho cómo lo pone Isaías en el capítulo 1 cuando dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Desde muy antiguo el buey y el asno han sido símbolos de torpeza, como decía el texto que se le hablaba a los niños, en cuanto a la obediencia, a la disciplina del Señor expresada por sus padres. El buey y el asno son símbolos de torpeza, pero ese buey y ese asno reconocen la voz de su Señor. Y nosotros, que nos mentamos de seres tan racionales, a veces no reconocemos la voz de quien es nuestro dueño, de quien es nuestro amo, y atentamos contra el amor y la voluntad de Dios. Y eso conduce a actuar como si Dios no existiera. Y esto es terrible, porque nosotros criticamos a los ateos y decimos, ¿cómo puede haber alguien que no entienda que Dios existe? Y pensamos en el Salmo que dice el necio en su corazón, Dios no existe. Pero ¿cuántos de nosotros en momentos de nuestra vida hemos vivido como si Dios no existiera? Como si nosotros mismos fuésemos la autoridad prioritaria de nuestra vida. Y aquí está la raíz del pecado. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar que solo a Dios le pertenece. O sea, tú y yo como autoridad de nuestra vida, eso es lo que nos lleva a transgredir. Y por eso el pecado es un autoengaño que lleva a la esclavitud. Nosotros somos responsables de nuestra transgresión. Nuestra desobediencia siempre es deliberada, porque sustituimos la voluntad de Dios por la voluntad nuestra. Pablo
lo dice con suma claridad en Romanos capítulo 1, cuando dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El pecado siempre es orgullo y soberbia. Toda contravención de la ley divina tiene su origen en esta disposición del corazón orgulloso de despreciar a Dios. No por nada Al Pacino en la película Abogado del Diablo, personificando al diablo, yo creo que una de las mejores personificaciones del demonio en el cine, en la escena final de la película, y creo que ya no soy spoiler de nadie porque ya está apareciendo en TCM, así que Al Pacino dice al final de la película: vanidad, mi pecado favorito. El pecado siempre nace de la vanidad del corazón humano. Por lo tanto, la transgresión es actuar de manera desafiante, sabiendo claramente lo que se está haciendo. Y aquí, con estos tres conceptos, nos estamos volviendo a dónde está el verdadero significado del pecado. El pecado no simplemente es hacer cosas que desagradan a Dios, como robo, la mentira, la codicia, el chisme, dejar de amar a nuestro prójimo, dejar de producir bienestar con nuestro trabajo que debería ser entregado para la gloria de Dios y el beneficio de la especie humana, sino que parte por una raíz, que es dejar de lado la mirada de Dios, cosa que nos lleva a poner la mirada en nosotros mismos, que nos lleva al desprecio de nuestros prójimos y de la especie humana. Timothy Keller dice que pecado es la miseria de hacer cualquier cosa en tu vida más importante que Dios para tu esperanza, identidad, significado o felicidad. La esencia del pecado no es la violación de los mandamientos, sino una relación rota con Dios, con el prójimo y con toda la creación. Todos los pecados son intentos de llenar vacíos, pero solo Dios puede llenar los vacíos. Por eso, la Escritura, mire cómo habla del pecado. Si uno hace un barrido por la Escritura y busca cómo la Biblia define el pecado, la Biblia habla acerca del pecado como rebeldía, como infidelidad. Y ocupan estas metáforas como que el pecado no es dar el blanco, es apartarse la senda, alejarse del rebaño. El pecado es un corazón endurecido y un cuello rígido. Esto de ser duro de cerviz, como decía la Reina Valera, que esta idea de no agachar el moño. Es tanto sobrepasar un límite como fracasar en alcanzarlo. El pecado es transgresión de misión. Es una bestia agazapada en la puerta. El pecado hace que personas ataquen, evadan o descuidan el llamado divino. Por eso el pecado apunta no solo a actos, sino que también a pensamientos, a emociones, a palabras que desagradan al Señor y que merecen el total reproche. Pecado es indiferencia, es incredulidad y es rebeldía entonces delante de Dios. Todo eso emerge de esta lectura de la Escritura. Entonces, ¿qué hacer frente al pecado? Fíjense en lo primero que David hace. David habla del pecado no como el pecado de los otros. Habla de mi transgresión, habla de mi pecado, habla de mi maldad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Es entender que el pecado ha nacido de nosotros y que ese pecado nos mancha, nos presenta como inmundos delante de Dios y que nosotros necesitamos ser lavados por Él. Lo primero que nosotros tenemos que entender entonces es que frente al pecado no nos podemos hacernos lesos, sino que debemos reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida
y que el pecado rompe, transgrede, trastoca nuestra relación con Él. El profeta Jeremías decía que aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. La invitación es a que hoy día no nos lavemos con jabón, ni amontonemos lejía sobre nosotros, tratando de ocultar la mancha de nuestro pecado, porque no hay jabón ni detergente que pueda lavar tu pecado. Solo Cristo nos puede lavar. Y para ser lavados por Él, lo primero que tenemos que hacer es rehuir la idea del pecado como si fuera culpa de nosotros. Fíjese cómo se hace esto. Mark Driscoll y Gary Bridges en su libro Doctrina presentan formas en que esto se hace de manera muy patente. Primero que todo, minimizar el pecado, como si mi pecado fuera chiquitito y fuera minúsculo, como si no importara. O también, como si el pecado mío siempre es diferente al de cualquier otra persona. Y uno tiene buenas razones que legitiman haber actuado así. No, esa persona robó, es mala, pero yo robé en una circunstancia que me urgía, tenía hambre, no sé, cosas por el estilo. Otra cosa, racionalizar el pecado como si fuese algo aceptable debido a algunas circunstancias atenuantes. Yo le pegué a esa persona, pero es que esa persona tuvo la culpa. Siempre echándole la culpa al resto. O yo actué de manera inmisericordia porque esa persona se lo merecía, esa persona fue mala, esa persona era despreciable. Actuamos de esa manera cuando nosotros pecamos. O culpar a otros. Adán, el mejor ejemplo. La mujer que me diste. Con esas solas palabras le estaba echando la culpa tanto a Eva como también a Dios. Como si ellos fueran culpables de su propio pecado. La distracción. Evadir nuestros pecados diciendo que estábamos bromeando. Por ejemplo, cuando decimos una mala palabra o ofendemos a alguien. No, pero es que solo era broma. Disculpa, era una bromita. O alguien nos malinterpretó. Yo no quise decir eso. Yo no quise pensar de esta manera o hablar de esta manera o actuar de esta manera. Y que la persona que nos confrontó a veces no era tan amorosa, nos termina hiriendo. Entonces, no, es que yo no quise actuar de esta manera y tú me estás dañando en mi corazoncito. No lo hagas, por favor. Otra forma de evadir el pecado es confesarlo de manera parcial, donde no reconocemos la totalidad de nuestro pecado. Yo actué de esta manera, decimos, y tratamos de acomodarlo y no confesamos la totalidad de nuestra maldad. Y es necesario confesar nuestros pecados a Dios, y la Biblia también nos exhorta a confesarlo a personas de la iglesia que tienen la capacidad de ayudarnos a salir como instrumentos de Dios para nuestra vida. También cuando ni siquiera nos arrepentimos ni mortificamos el pecado, lo confesamos y seguimos viviendo tal cual como si ese pecado no hubiese causado ningún daño a los demás, evadiendo las consecuencias del pecado y sin siquiera ir a la raíz que lo causó. Otra forma muy clásica de evadir la responsabilidad del pecado es la victimización, culpando al resto, culpando al contexto, culpando a los hermanos, culpando a la comunidad. Yo fui indiferente al dolor del hermano porque la comunidad es indiferente. Y siempre tratamos de salpicar, de manchar con nuestros pecados hacia el resto. O también hablar del pecado como enfermedad, como si fuese responsabilidad de otros factores y no la nuestra. La enfermedad hace que nosotros no asumamos la responsabilidad de lo realizado. Todas estas formas son formas de evadir la realidad del pecado y nos hacen de hablar del pecado como si fuera culpa de los otros y no como David lo está haciendo acá, como mi pecado, como mi rebelión, como mi culpa. El profeta Isaías declaró lo siguiente en las palabras de Dios: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones
y no se acuerda más de tu pecado. La invitación de este sermón es a que tú te acerques como lo que eres, como un hijo que ha pecado, que necesita perdón, que necesita ser restaurado. Y para eso hoy es necesario que te arrepientas. Hoy es el día oportuno para que tú confieses tus pecados delante de Dios y confieses también tu pecado delante de las personas a las cuales tú has ofendido. Te arrepientas, pidas perdón y salgas de este camino. Y la forma para hacer aquello es reconocer el pecado como lo que es. En segundo lugar, el pecado y la ofensa a Dios. ¿Contra quién pecó David? El texto con suma claridad alude a que él pecó contra Betsabé y contra Urías. Pero no solo eso, el pecado es contra Dios. Fíjese el versículo 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Está acaso con eso aminorando su pecado contra el matrimonio víctima de su perversidad? No, en ninguna manera. Sino que lo que David está haciendo es declarar que el haber dejado de mirar a Dios como el Señor y soberano de su vida le llevó a pecar y a dañar a personas como a Betsabé y también como a uno de sus más valientes y leales soldados como Urías. Dato aparte, no sé si usted sabe, pero David, poco antes de morir, hizo una lista de las personas que lucharon con él y por él y los llamó sus valientes. Los valientes de David, los de verdad, no esa caricatura que apareció en Chile en los 90 y que destruía cosas rabiosamente. Los valientes de David, los de verdad. Y en la lista, al final, dice y Urías el Eteo. O sea, David había dañado a uno de sus más valientes hombres. Pero ese pecado fue contra Dios. El abuso de poder y el asesinato y el adulterio son en primera instancia violaciones a los mandatos divinos. Y eso nos muestra la gravedad del pecado. David pecó contra Betsabé y Urías, pero también en ese instante él peca contra Dios. Loren Benner, un autor calvinista, dice que el hombre caído desea ser el dueño de su destino y el capitán de su alma. Y esto es una verdad sumamente contracultural, porque hoy día todos quieren autonomía, todos quieren ser dueños de su destino, todos quieren ser su propia ley para sus vidas. Y cuando queremos eso, estamos reclamando un lugar que solo a Dios le pertenece, porque Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos, todo pecado es una grave ofensa delante de Dios. Se lo repito, todo pecado es una grave ofensa delante de Dios. Su pecado y mi pecado son graves delante de Dios. Y aquí no hay comparación con el resto que valga. Usted no necesita compararse ni con su pasado más pecaminoso que el presente menos pecaminoso que hoy. O no necesita compararse con la persona más mediocre de su barrio, con el que peca así deliberadamente y todos conocen su maldad en relación a su pecado oculto que nadie conoce. Usted no necesita compararse con nadie, porque nuestro modelo de comparación no es ningún otro ser humano. Nuestra vara de medida es alta, porque ese modelo de comparación es Cristo. En Él debemos fijarnos como medida. Y aquí nosotros debemos recordar lo que Ezequiel dice, que todo aquel que ha pecado ciertamente morirá. Todo pecado merece esa sentencia, la muerte. Y la muerte no solo como una cuestión física, sino que como la separación eterna del Dios vivo. O sea, para que tú y yo hoy día tengamos vida,
vida abundante y verdadera. La vida que Jesús proclamó al malhechor que estaba con él al lado de la cruz, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en esa fe nosotros podamos decir que hoy nosotros tenemos vida eterna, en la esperanza de que un día nos gozaremos eternamente con el Señor. Todo eso costó la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que usted y yo pequemos contra Dios, contra nuestro prójimo, contra la sociedad, contra la iglesia, contra la familia, cada vez que nosotros cometamos pecado, debemos recordar que el amor de Dios fue tan grande para con nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo por el precio de tu pecado y de mi pecado. La gracia es gratuita, no nos cuesta un valor, un precio. Como dice el apóstol Pedro, no debemos pagar ni oro ni plata por esa gracia. Pero el que sea gratis no significa que fue barata, porque costó la sangre preciosa de Jesucristo. La gracia es cara. Al Padre le costó a su Hijo. Al Hijo le costó su vida. Y quiero darle una noticia. A nosotros los creyentes nos cuesta el seguimiento, el discipulado, que nos hace entender que aquel que quiera hallar su vida la perderá. Si usted ama su vida más que al Dios verdadero, está perdiendo de verdad su vida. Ame a Cristo, ponga su vida en Él y estará hallando la verdadera vida. Y ojo, usted probablemente ya está pensando cosas como hay otros pecados que son más dañinos porque dañan a otras personas. Y sí, hay pecados sociales que causan malestares mayores, impactos globales, malos gobiernos, estructuras económicas o otras formas de acción colectiva causan mucho daño. Pero eso no aminora la sentencia que recaía sobre nosotros sin Cristo. El pecado tiene un carácter absoluto. No hay neutros entre lo bueno y lo malo. Y aquí vuelvo a un punto, a la idea de que el pecado distorsiona la realidad. ¿Era malo ser rey? No era malo ser rey. ¿Era malo que David tuviera poder y que lo ejerciera? No era malo. ¿Es mala la sexualidad? No. Dios la creó para el placer de los cónyuges y para la procreación aquí en la tierra. No son malas estas cosas, pero el pecado distorsiona las cosas buenas que Dios ha creado. ¿Se acuerdan de nuestra serie acerca de los ídolos del corazón del año pasado? Que nos presentó el sexo, el dinero, el poder, como cosas que Dios nos había regalado como dones. Y que nosotros en un corazón apartado del Señor habíamos distorsionado esas cosas, haciéndolas que dejaran de ser cosas buenas para nuestra vida y para los demás. Eso es lo que hace el pecado. El pecado distorsiona el sexo, el trabajo, el dinero, las comodidades, el poder, el ministerio. Todo puede ser desviado, distorsionado, puede terminar constituyéndose en un Dios falso, que termina siendo adorado como Dios. Por eso a mí me gusta mucho la idea de San Agustín cuando habla del pecado como un amor desordenado. El amor de verdad sigue los estándares de la palabra de Dios. Un amor desordenado es un amor que se gobierna por nuestro propio corazón y termina simplemente siendo amor a uno mismo y no amor a Dios y al prójimo, que es el verdadero mandamiento de Dios. Entonces, amar a uno mismo y no amar a Dios por sobre todas las cosas y no amar al prójimo es ofender a Dios, porque amar a Dios es amar lo que Él ama. Valorar a Dios es valorar también lo que Él valora. Francis Schaeffer decía que si no amo las cosas que creó el verdadero amante de nuestra vida, que es Dios, no la estoy amando de verdad. Y allí en tercer lugar, el pecado y la pérdida de la alegría. Yo le quiero decir algo. Puede sonar a mala noticia,
Pero es verdad, y tengo el deber de decirlo. El pecado siempre trae consecuencias. Y sí, somos perdonados. Dios nos restaura. Cuando uno lee la historia de David, entiende que Dios lo perdonó y lo restauró. Pero las consecuencias de su pecado se vivieron. Su hijo, Amnón, viola a su propia hermana. Y él decía que la amaba. Pero luego de haber abusado de ella, dice que el odio que le tuvo fue más grande que el amor que algún día le tuvo. Absalón, hermano directo de Tamar, se venga de Amnón y lo mata. Luego genera una sedición, se toma el poder, le quita el trono a su propio padre. Y luego, por consejo de un sujeto, él toma sexualmente a las concubinas de su padre a plena luz del día. ¿Se acuerdan lo que Natán le dijo a David? Lo que tú un día hiciste en lo oculto, un día saldrá a la luz. La espada nunca fue quitada de su familia. Absalón fue también asesinado. Las consecuencias, queridos hermanos, del pecado se viven. El pecado daña. Por eso, el pecado a la luz de la Biblia es andar en oscuridad, es perder el gozo, se enfría nuestro amor. El versículo 8 lo dice con suma claridad: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. David había pecado y sentía un peso en su cuerpo, él había perdido la paz, no tenía tranquilidad en su conciencia, no se sentía seguro frente al Dios Santo, porque el pecado produce vergüenza y culpa que quita la alegría y mancha la esperanza. El salmista David tenía muy claro en su mente que el pecado produce funestas consecuencias. Ahora bien, aquí es sumamente interesante entender el versículo 8, porque el pecado es consecuencia de la pérdida de la alegría de la salvación. O sea, no es al revés. No es que el pecado causó la pérdida de la alegría de la salvación, sino que cuando perdimos la alegría de la salvación, pecamos. Y ese pecado trajo mayor pérdida de la alegría. Porque si tú y yo estamos alegres en Cristo, ¿qué vamos a querer pecar? No lo vamos a querer hacer. Entonces el pecado es el resultado de dejar el primer amor. Y cuando hemos pecado y pecado, ese amor cada vez más se va deteriorando. Cada vez más amamos menos al Señor. Y por eso necesitamos restauración. Versículos 9 y 10 dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David declara que necesita que Dios borre sus pecados, que cree en él un corazón limpio. Y es muy interesante que en el texto del hebreo, la palabra que David ocupa para crear un corazón limpio sea la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1 para Dios creando. O sea, él entiende que solo Dios puede restaurar su vida, reorientar sus pensamientos, deseos, acciones y hacer que él vuelva a una comunión íntima con él. Versículo 11: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. David aquí está teniendo clara conciencia de lo que el pecado de Saúl, su antecesor, había causado en su vida y en el reino de Israel. Cómo Saúl había sido desechado por Dios de su reino. Y él no quiere perder lo que el Espíritu Santo le había dado para gobernar a su pueblo y para vivir para el Señor. Él no quiere estar lejos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, tenemos que pedir al Señor que nos restaure y que el Espíritu Santo vuelva a gobernar y guiar nuestra vida hacia toda verdad y hacia toda justicia. Versículo 12: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Vale decir que nosotros debemos pedir al Señor que también restaure el gozo de nuestros corazones. Y esta palabra, que probablemente ha producido muchos golpes en nuestra vida y corazón,
debe también producir un gozo renovado, porque el arrepentimiento produce eso. El corazón avertido tiene que dejar de existir para que podamos cantar lo que la palabra del Señor refleja. Gozo en lo que nuestra vida debe tener. Y eso se debe palpar en lo que hacemos y en lo que cantamos. Y el versículo 13 es muy lindo, porque dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. ¿Sabes lo que hace este versículo 13? Nos muestran los predicadores como lo que somos. Aquí en la iglesia no hay ningún líder, ningún pastor, ningún presbítero, ningún diácono, ninguna persona de esta iglesia es un modelo terminado. Es alguien que no tiene falta, es aquel que está en un grado perfecto, que puede pararse frente a ustedes y decirles: miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer esto, y mostrarse él como ejemplo en el sentido de absoluta perfección. Claramente que tienen autoridad en la iglesia y se les ha dado más se les pide. Y tienen que reflejar con sus vidas el testimonio de haber sido cambiados por Cristo. No malinterprete lo que estoy diciendo. Pero un predicador de la gracia es aquel que se presenta como un pecador que ha sido perdonado por el Señor. Un pecador que ha sido restaurado por Él y que entiende que puede también presentarse como un hermano en la debilidad y puede ayudar a otros a salir adelante con la ayuda del Señor. Eso nos muestra este salmo. La conciencia del pecado de David ha hecho entender que su perdón le permite enseñar a otros que han transgredido el camino y se vuelven al Señor. Para reflexionar y practicar, debemos reconocer junto con uno de nuestros catecismos, el catecismo de Heidelberg, que tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. Si no reconocemos que tenemos esa tendencia natural, estamos evadiendo nuestra verdadera necesidad, la necesidad de que alguien nos salve, de que alguien nos redima. El orgullo y la arrogancia, queridos hermanos, no agradan a Dios. Debemos humillarnos, reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad de ser limpiados por Dios. Solo un corazón contrito y humillado, quebrantado, arrepentido delante de Dios, puede adentrarse a caminar por la avenida del gozo. Sin ese arrepentimiento no vamos a poder tener una relación verdadera, de profunda comunión, de gozosa comunión con el Dios de la vida. Dwight L. Moody, un evangelista del siglo XIX, decía que hay dos maneras de cubrir nuestros pecados: la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día, pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrán volverlos a encontrar otra vez. Si usted sigue ocultando sus pecados, eso un día saldrá a la luz. Si usted los confiesa delante de Dios, nada podrá volver a culparlo. Porque cuando Dios perdona, nadie puede volver a quitarte ese perdón y el gozo que ese perdón ha producido. Es bueno entonces orar este salmo, sobre todo cuando nos sentimos abrumados por nuestra culpa, por pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Este salmo nos vuelve a hacer encontrar la paz y la certeza del perdón. Dios nos puede perdonar y nunca es tarde, querido hermano, para volver a casa. No olvidemos nunca lo que Cristo hizo por nosotros, con su muerte y con su resurrección. Las palabras del apóstol Juan deben resonar en nuestros corazones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. La invitación de esta mañana es a que confesemos nuestros pecados delante de Dios, nos volvamos delante del Señor y sintamos la profunda esperanza de que el mejor sacerdote
que el mejor abogado está hoy día a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Pidamos que el Espíritu Santo reoriente nuestra vida y nos ayude a caminar con el gozo del perdón y produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarea. Oremos. Amado Señor, estamos delante de ti y esta palabra claramente confronta